Para comenzar este excitante viaje, embriagado de belleza, debemos hacer tres cosas. Primero, ubiquemos a Grecia. A Grecia antigua. Ahora bien, parémonos en una línea de tiempo, allá por el 800 a.C. Sí, por ahí cerca. Y por último, disfrutemos del arte que Grecia nos propone. No podemos empezar a hablar de Grecia antigua sin recalcar la importancia de la palabra belleza, aquella que tanto nos cuesta definir. Para Platón, la definición más cercana era tan abstracta como intangible. Este filósofo la consideró una idea independiente a las cosas bellas. En el mundo la belleza es visible por todos. Sin embargo, es tan solo una manifestación de la verdadera belleza, que es aquella que se encuentra en nuestras almas, y que solo podemos acceder a ella si profundizamos en su conocimiento. La escuela pitagórica vio una gran conexión con la matemática y la belleza. Ellos notaron que los objetos que tienen más simetría son más llamativos y nos atraen más. Esto hizo que los griegos apoyaran la idea de que lo bello era aquello que gozaba de una perfecta proporción, basada en la simetría. No. Si bien a algo de eso se refiere Da Vinci, este dibujo es muy posterior en nuestro viaje. Estos curiosos griegos encontraron algo elemental y precioso. Si el ser humano era el único ser capaz de apreciar la belleza y a su vez el único ser capaz de producirla, entonces la belleza se encontraba en él mismo. Y no solo eso, sino que cualquier hombre era capaz de generar belleza, también debía ser capaz de cultivar la virtud. Estas dos cualidades eran para los griegos mucho más importantes que la acumulación de riquezas en oro y plata, o que la construcción de ostentosos monumentos. Así fue que este grupo de hombres, que vivieron alrededor del mar Egeo, comenzaron a dar formas simples y elementales, pero a la vez sabias y profundas que cambiaron para siempre la forma de pensar del hombre. Otra gran característica que destacó a los griegos es que fue el primer lugar en el universo donde se comenzó a esbozar la idea de democracia. Vale aclarar que fue una democracia directa, donde el pueblo, así como levantando la mano, elige y deroga sus propias leyes. Y vale mucho más recordar que solo se consideraban ciudadanos griegos y libres para participar a aquellos varones de élite. A diferencia de Egipto y Persia, Grecia no fue un imperio, es decir, su poder no se concentraba en una sola polis, sino que cada una de ellas se autogobernaba. La polis comprendía a la Acrópolis, que era el lugar de culto a los dioses, el Ágora, una especie de plaza pública donde podía concurrir el pueblo para el intercambio comercial, y por último el teatro, aquel espacio donde se representaban tragedias y comedias. La gran mayoría de la sociedad se encontraba principalmente en dos. Sí, Atenas. Esta fue una de las ciudades más importantes, y es hoy el símbolo de la cultura griega. Aquí, la Acrópolis era el lugar donde se construían los edificios más significativos. Allí se puede encontrar el Partenón, que es uno de los templos más admirables de la Grecia clásica. La historia cuenta que fue destinado para honrar a Palas Atenea, que era la diosa protectora de Atenas, y que cuyas virtudes eran la inteligencia y la sabiduría. Este monumento fue construido como parte de un gran proyecto de Pericles, quien fue el más grande gobernador de la antigua Atenas. Para Pericles, la mejor forma de honrar a Palas Atenea era hacer de Atenas el lugar ideal para la convivencia de filósofos, artistas y científicos de la época. Otra polis que se destacó fue Esparta, la cual estaba ubicada en la península del Peloponeso. Aquel era un pueblo de guerreros que consagraron su vida al arte de la guerra y cuya mayor virtud era la valentía. Han pasado a la historia por la famosa batalla de las Termópilas. En esta batalla, un inmenso ejército del imperio persa quiso invadir las ciudades griegas con el fin de desterrarlas del planeta. Allí, tan solo 300 espartanos, al mando del rey Leónidas, lograron demorar el avance del enemigo, y así dar tiempo para que el resto de los griegos organizaran su resistencia.
Ninguno de estos espartanos sobrevivió al combate, pero lograron su objetivo, y los persas fueron finalmente derrotados. Ya que los griegos adoraban tanto la belleza, buscaban rodearse de ella. Por esta razón, se volvieron unos magníficos artesanos y constructores. Ahora vamos a dividir los sucesos importantes en los periodos que corresponden. Comienza con la primera Olimpiada y finaliza cercano al comienzo de las guerras médicas. En este periodo se destacan esculturas y figuras como podían representar tanto a seres humanos como a dioses. Muestra de la personificación de estos últimos, pero se evidencian también pequeñas figuras humanas hechas en arcilla, marfil o cera. Comienza con el fin de las guerras médicas y finaliza con la muerte de Alejandro Magno. Es aquí donde se destaca más el arte griego. Es la llamada Época de Oro. Las famosas esculturas griegas no son retratos de nadie en especial, sino el reflejo del ideal de la belleza humana. Las esculturas con sus dioses y sus héroes son la búsqueda de la perfección y armonía a través de las proporciones más equilibradas con los movimientos más sensuales posibles. Toman otras proporciones más similares a la escala humana. Sus rostros aparecían con más naturalidad en los gestos, los cuales no se notan en el periodo anterior. La postura de las estatuas era de una forma más natural y las articulaciones y músculos se veían más reflejados. En este periodo ocurre la guerra del Peloponeso entre atenienses y espartanos. La oratoria política fue tan interesante como imprescindible. Esta era una de las formas de comunicación directa al pueblo. Los principales oradores de este género fueron Sócrates, Esquines y Demóstenes. Al ser oradores, también participaron en la política de la Grecia clásica. La retórica es la técnica de expresarse de manera adecuada para lograr el convencimiento del destinatario mediante la excelente oratoria. Esta era la forma de comunicar. Pericles, otro gran orador y político. Cabe recordar que en toda la antigüedad se manifestó un monopolio de la información oral y fundamentalmente escrita, lo cual hizo que la comunicación tenga un lento proceso madurativo, debido a los límites para reproducir y difundir información, lo cual se solucionaría varios siglos después, con la llegada de la imprenta. Comienza con la muerte de Alejandro Magno y finaliza con el suicidio de la última soberana helenística, Cleopatra VII. Surgieron obras de inigualable monumentalidad y belleza: el Coloso de Rodas, la Venus de Milo, Discóbolo de Mirón, entre otros. Los griegos consideraban la mitología una parte de su historia. Usaban los mitos para explicar fenómenos naturales, diferencias culturales, enemistades y amistades tradicionales. Se ocuparon de develar el misterio del origen y la creación del mundo desde las primeras civilizaciones, tratando de interpretar la naturaleza y los fenómenos inexplicables de una manera fantástica pero coherente. Los griegos tenían dioses y diosas para todos los aspectos de sus vidas: la guerra, el amor, la familia, la sabiduría. Pero había un dios que gobernaba por sobre todos. Él era Zeus, dios de los dioses. Existen aún dos libros que se destacan en la actualidad. Los mismos hacen referencia a los mitos griegos, escritos a modo de poema por Homero. Y por último, dejando al mito en la historia, como lo que fue, y dando paso a la escultura como una de las bellas artes, damos por concluido este viaje.